Muy buenas tardes a todas y a todos. Estamos ubicándonos para comenzar esta actividad a 10 años, un poquito menos, fue el 5 de noviembre, el día en el que se conmemoraron 10 años de la derrota histórica, del hecho histórico que fue la derrota del ALCA, nada más y nada menos que acá en nuestro país. Les agradecemos muchísimo por venir, a todas y a todos en general, y bueno, en particular a los funcionarios de la universidad, a los legisladores electos que se han hecho presentes, y decirles que bueno, estamos muy contentos desde estos espacios desde los cuales se ha organizado esta actividad, la Cátedra de Economía de la carrera de Ciencias Políticas que dirige el licenciado Martín Majercic, la Cátedra de Comunicación Escrita 2 que dirige el licenciado Adrián Ponce, y bueno, en definitiva la idea de esta actividad tenía que ver con poder hacer un balance más que necesario a 10 años de este importantísimo hecho histórico, en el que concluyeron no solamente la voluntad inquebrantable de los pueblos latinoamericanos que desbordaron las calles de Mar del Plata, como ya lo venían haciendo para enfrentar y resistir todos los embates de lo que fueron las políticas neoliberales de los 90 en todos nuestros países, sino también que ese empuje, esa fuerza de los pueblos, de nuestros pueblos, confluyeron con la decisión política y el coraje que tuvieron los presidentes de nuestros estados latinoamericanos para rechazar esta iniciativa del ALCA. Así que, en definitiva, agradecerles, invitarlos a quedarse, invitarlos a preguntar, invitarlos a discutir, invitarlos a debatir intensamente cuál es la actualidad de este proceso de integración sin precedentes que se generó durante estos años a partir de la derrota del ALCA y que hoy se ve amenazado por nuevos intentos de restauración conservadora de políticas neoliberales que están empezando a tener su respuesta, por lo menos desde el punto de vista electoral, en algunos de nuestros países y amenazar el proceso de integración y la estabilidad y la democracia en cada una de nuestras naciones. Así que, bueno, con esa fuerza, con esa valentía, con ese coraje con el que le dijimos que no al ALCA hace 10 años, queremos recibir con ese mismo calor y con esa misma fuerza a un compañero con todas las letras, un compañero no de ahora, sino un compañero con una trayectoria que viene desde hace muchísimo tiempo, que sufrió la persecución, que sufrió la cárcel, pero que sin embargo nada de eso pudo quebrarlo, y ni bien recuperó su libertad, formó parte activa y lo sigue formando del movimiento de derechos humanos, fue embajador argentino en Guatemala, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante 5 años, vicecanciller de la Nación en el momento justamente de la derrota histórica del ALCA, luego canciller de la Nación, legislador porteño y hoy, con mucho gusto, podemos decir que es también parlamentario electo al Parlamento del Mercosur. Así que, bueno, le damos la bienvenida al compañero Jorge Tayana. Muchas gracias a ustedes por la bienvenida y por la posibilidad de este contacto. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Quiero agradecer a los organizadores, a los directores de las carreras de la Universidad San Juan Bosco, y que hay presentes también algunas autoridades locales, y está mi colega parlamentario del Mercosur, Alfredo Vélez. Así que bueno, quiero agradecerles a todos. A los 10 años del ALCA, la pregunta que tenemos que hacernos es qué fue aquello, qué balance hacemos de aquella decisión. El no al ALCA, el rechazo del ALCA, se dio en la cuarta cumbre, en la cumbre de Argentina. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque el proyecto del ALCA, que era un proyecto
de integración. Esto es lo importante recordar. Era un proyecto de libre comercio, fue un proyecto de integración. Es la propuesta que Estados Unidos, que luego de la caída del muro había quedado como la única gran potencia, es la propuesta que hace a Latinoamérica, Western Hemisphere, como le dicen ellos, a Occidente americano, de integración. Una integración subordinada, o sea, detrás de ellos. Vengan atrás mío e integrémonos. ¿Por qué integrarse? Porque sí, que el mundo se iba a transformar más o menos en bloques, y que eso venía con esta globalización que ya está en marcha en esa época. La idea de la accesibilidad que tuvo Bush padre, que desarrolló Clinton y que le fracasó a Bush hijo. Pero Clinton, en 1924, hace ya 21 años, hizo la primera cumbre del ALCA y la hizo en Miami. La hizo en Miami porque la idea de ese mercado de libre comercio de Alaska a Tierra del Fuego, como les decían, ellos pensaban que tuviera sus sedes y sus oficinas centrales en Miami, la que la iban a convertir, en cierto sentido, en la gran capital política, comercial y también cultural de América Latina. Ese era el sentido de primera cumbre de ALCA. En esa cumbre, vale recordarlo, en el 94, hacía poco que había caído el muro, hacía menos que había desaparecido la Unión Soviética, estaban en pleno auge las medidas neoliberales, aquellas que se conoció como Consenso de Washington, pero que más específicamente eran apertura económica, desregulación y privatización. Esos fueron los tres herramientas fundamentales. Y una cuarta que habría que agregarle, que era el endeudamiento. Eso es lo que hay. Y los 34 países que participaron del ALCA y de las cumbres de América apoyaron la iniciativa de Estados Unidos. Los 34 y hay 35 países en América. Parece que no estaba Cuba, que no era invitado ni tampoco quería participar. O sea, el resto de los 34 apoyaron la idea del ALCA. Y eso pasó en el 94 y pasó también en la segunda cumbre, que es en el 98 en Santiago de Chile, y pasó también en la tercera cumbre, que es en el 2001 en Quebec City, en Canadá. Pero acá hay ya una diferencia. Dos diferencias. La primera diferencia es que hay un país que no se une al consenso, que pone un asterisco y dice, no, nosotros no estamos de acuerdo con este proyecto de ALCA. Ese país era Venezuela, porque ya desde diciembre del 98 estaba en el gobierno Chávez, y Chávez no estaba a favor del ALCA. Y la segunda diferencia es que por primera vez hay también una cumbre de los pueblos que afuera masivamente expresa su repudio al ALCA. O sea, comienzan a aparecer lo que se denominaba los globalofóbicos, es decir, los que se oponían a la globalización y específicamente los que se oponían a la creación del ALCA, de este mercado de libre comercio. En esa reunión, el presidente de la Rúa, el presidente argentino, ofrece a Argentina como sede de la cuarta cumbre. Y esa cuarta cumbre se suponía donde iba a culminar el proceso de negociación comercial y por lo tanto se iba a poder firmar el acuerdo de libre comercio. Esa es la idea, porque además de las reuniones cumbres de los presidentes y los jefes de gobierno, había un proceso de negociación comercial paralelo. Ahora bien, ese proceso de negociación comercial se fue empantanando, se fue paralizando por la sencilla razón que Estados Unidos lo que proponía era apertura a cambio de nada, que no ofrecían, no era que había un reconocimiento de la diferencia del tamaño de las economías, un reconocimiento de lo que se llama las asimetrías. Tampoco había una propuesta de fondos estructurales, como hubo en la Unión Europea, para equiparar países de menor desarrollo con países de más alto desarrollo. Nada de eso ofrecía Estados Unidos. Simplemente ofrecía, ábranse
permítanse unas y nosotros y eso va a andar. Por eso es que ya en el 2004 y a comienzo del 2005, la reunión estaba muy paralizada sobre todo por la posición de los países del Mercosur. Los 4 países del Mercosur histórico, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, pero sobre todo de 2 de estos, de Brasil y de Argentina. ¿Por qué razón? Bueno, porque el ANCA no era conveniente para países productores de alimentos que rápidamente, estamos hablando de comercio, iban a ser competencia nuestra, son competencia nuestra. Estados Unidos es un gran productor y exportador de granos y de commodities, y además la apertura nos iba a perjudicar en ese sentido, y además, desde el punto de vista industrial, obviamente no teníamos posibilidad de competir con el grado de desarrollo y productividad que tiene Estados Unidos. Es que se iba a destruir, en el caso de Brasil, lo que ya tenía en varios años, y en el caso de Argentina, lo que apenas estábamos comenzando a recuperar después de la apertura indiscriminada de los 90. Por lo tanto, la negociación comercial estaba muy estancada ya en el 2004-2005. Cuando subimos al gobierno, con Néstor hubo que tomar una decisión. ¿Hacíamos o no hacíamos la cumbre? ¿La llevábamos adelante o se la pasábamos a otro? La decisión de Néstor fue no, hagámosla, y yo tuve el honor que él me designara por un decreto coordinador nacional. Así que yo era vicecanciller, pero me tocó la responsabilidad de organizar la cumbre y de negociar la declaración presidencial y el plan de acción. Entonces, lo primero que dijimos es, bueno, la vamos a hacer. Segundo, tenemos que poner como tema algo que muestre que no estamos en los 90, que hay un cambio en la región, que hay un cambio de paradigma. Y la verdad es que ya en ese momento, 2003, 2004, había un cambio importante en la región. Había habido mucha reacción contra el neoliberalismo. Estaba Chávez, estaba Lula el 1 de enero del 2003, estaba Néstor. En marzo de 2005 sube Tabaré Vázquez por primera vez en Frente Amplio gana, y seguían los movimientos en Bolivia. Todavía no era presidente Evo, pero ya estaba sintiendo en más. Se habían desarrollado en 2003 los conflictos por el agua en Cochabamba. Es decir, había un clima distinto y la emergencia de líderes distintos que reaccionaban básicamente frente a la destrucción del tejido industrial, a la desmantelamiento del Estado y al aumento de la desocupación, que fueron cosas que en general fueron la consecuencia principal de la aplicación del modelo neoliberal en muchas partes de nuestro continente. Entonces, el debate era qué título le ponemos, qué hacemos con la gente. Y la decisión fue, nosotros somos peronistas, y además en Argentina el problema era la desocupación, Entonces dijimos no, pongamos como tema central de la cumbre el trabajo, y por eso el lema de la cumbre fue crear trabajo para enfrentar la pobreza y fortalecer la gobernabilidad democrática. Y si nosotros queremos poner en el centro del debate del trabajo, en los 90 no había estado como prioridad política, lo que estaba en el trabajo era su invisibilidad, la precarización y la desocupación, pero no el trabajo como centro. Nosotros pusimos el trabajo como centro por su carácter organizador de la sociedad, y además lo vinculamos fuertemente a la lucha contra la pobreza y a la fortaleza o gobernabilidad democrática. Ese debate lo ganamos, mostramos que había un cambio de paradigma. Ahora, claro, lo que empezó a pasar es que Estados Unidos, Canadá, México, empezaron a presionar porque pusiéramos sobre el ALCA. Ya estaba claro a comienzos del 2005 que la ALCA no se iba a firmar definitivamente en Mar del Plata, pero lo que querían ellos es que los presidentes, ante una negociación que se paralizara, la desbloquearan políticamente y le pusieran una fecha de finalización. Si, por ejemplo, decir que se reúnan los negociadores, que superen la diferencia y que alcancen un acuerdo hacia marzo del 2006.
Ese es el objetivo político que teníamos. Y nosotros planteábamos, no, el ALCA no es un objetivo nuestro, no creemos que sea beneficioso para nuestros países y por lo tanto no queremos hablar del ALCA. Bueno, con esa discusión nos pasamos un poquito más de un año, digamos. Ellos diciendo, hay que poner algo positivo sobre el ALCA y nosotros diciendo, no, no hay que poner nada porque el ALCA no es una prioridad y segundo, porque si ponemos algo, solo podemos poner que creemos que no es positivo para nuestras economías y para nuestros pueblos. Y así fue el largo debate y así nos fuimos aproximando a la cumbre. Y la cumbre, como todo el mundo sabe, se hizo en Mar del Plata y eso también fue decisión de Néstor. Y fue una decisión donde él valoró que la cumbre estuviera en un lugar que era la infraestructura para recibir a todos los presidentes, pero que al mismo tiempo no permitiera un aislamiento, una insulización de los presidentes de la opinión y de la manifestación popular. Por eso hacerlo en Mar del Plata, que estaba en una ciudad perfectamente capacitada con infraestructura y para garantizar la seguridad de los presidentes, pero que al mismo tiempo permitía que se manifestaran las personas que nosotros sabíamos, ya miles se iban a manifestar y obviamente lo iban a hacer en contra del proyecto del ALCA. Y ese fue el gran debate. Yo recuerdo, para tener dos momentos, que allá un poco antes de la cumbre, en septiembre, cuando fuimos a la inauguración de la Asamblea en Nueva York, yo me reuní un momento con Néstor y le dije, mirá, él se había reunido ahí también con Chávez y con Lula. Mirá, le digo, ya está casi todo listo, el único problema que tenemos es que ellos siguen insistiendo con el ALCA y yo me sigo negando a que se lo ponga en la agenda. Y lo que yo te quiero decir es que ya están cansándose de hablar conmigo y lo que van a empezar a hacer es hablar más arriba y te van a empezar a llamar a vos, a ver si pueden pasar por encima. Y ahí Néstor me dijo una frase que yo siempre recuerdo, y que más o menos casi textualmente fue, Jorge, vos no te preocupes ni te muevas. Yo no voy a hacer nada que me pueda reclamar la historia, ni voy a hacer nada que pueda perjudicar los intereses del pueblo. Eso me lo dijo a mí, a solas, estamos en un sótano, en un subsuelo del hotel de Nueva York, y ahí yo tuve la certeza de que efectivamente íbamos a aguantar la presión, íbamos a aguantar la parada y íbamos a poder hacer naufragar el ALCA. Porque vale la pena tenerlo presente, y eso pasó en todas las reuniones previas, que fueron muchas, y en la misma cumbre del ALCA, de la cual ahora hay un par de películas que se pueden ver en el mismo debate. La verdad es que de los 34 países éramos 5 los que nos oponíamos al ALCA. Los 4 del Mercosur, más Venezuela. Todos los demás, un poco más, un poco menos, acompañaban la idea del ALCA. Pero nosotros éramos el país organizador, éramos el país sede, y el país sede es el que ordena, escribe y tiene la lapicera del documento. Así que si no lograban convencernos a nosotros, no lo podían lograr. Y además, el mecanismo de la cumbre era basarse por consenso, por lo cual, por más que las reuniones eran un poco apabullantes, porque eran 29 contra 5, al final los 5 pudimos sostener nuestra posición y se logró, luego de ese gran debate, la fórmula esa que dice, bueno, unos países creen que habría que hacer el ALCA y otros países no están de acuerdo con el ALCA. Y eso significó la derrota definitiva del ALCA y el fin del ALCA. Que yo hablo un par de minutos más y después dejamos ya para preguntas, que no era simplemente un proyecto de liberalización comercial, era bastante más que eso. Era un proyecto, como ya lo dije, de integración, era una forma de insertarse en el mundo detrás de la gran potencia. Y nosotros consideramos que eso no era conveniente. No era conveniente por razones económicas, por razones comerciales, también por razones obvias, políticas y de soberanía. Y en realidad, como país, como Argentina, nosotros no hicimos algo distinto a lo que ya había hecho Argentina
en la primera conferencia panamericana de Washington en 1889. Y lo planteaban con el lema de América para los americanos. Estaban preparando la guerra contra España por Cuba y Puerto Rico. Y Argentina se opuso, su delegación estaba encabezada por Roque Sáenz Peña y también por Manuel Quintana, dos futuros presidentes argentinos, y Argentina se opuso entonces, y se opuso bajo el lema América para la humanidad. Lo que quiero señalar con esto es que la decisión soberana desde el sur de mantener nuestra autonomía, de no subordinarnos al desarrollo y a la actividad de nuestro país, es una decisión que está en la mejor tradición de la defensa de la soberanía argentina y que además tuvo en ese 2005 una visión estratégica acertada, no solo para defender la soberanía, sino que lo que nosotros veíamos es que ese mundo unipolar, ese mundo de esa gran potencia hegemónica, era un mundo que iba a cambiar, y ya estaba cambiando rápidamente. Muy poco antes, 2 años antes, en marzo del 2003, Estados Unidos se había invadido por su propia decisión, Irak, burlándose de Estados Unidos. O sea, parecía que el mundo estaba en una apoteosis de un unilateralismo y de una única gran potencia. Pero sin embargo nosotros veíamos que ese mundo estaba cambiando, que había un mundo que estaba emergiendo, que era distinto, que ese mundo unipolar iba a transformarse en no mucho tiempo en un mundo más multipolar, con otros países emergentes que iban a tener peso, sobre todo económico, un poco también político. Cuando uno mira desde acá, 10 años después, en perspectiva, ve que ese no al ALCA no fue solo un rechazo a esa integración con el país. Ese no al ALCA fue el sí a la ampliación del Mercosur, que tiene a Venezuela, ahora la incorporación de Bolivia, fue el sí a la creación de la UNASUR, de la creación de los países de Sudamérica, y fue el sí a la creación de la Asociación de Países Latinoamericanos y Caribeños, a la CELAC. Y ese sí fue también un sí a la búsqueda de asociaciones múltiples con distintos países emergentes donde pudiéramos lograr acuerdos convenientes para nosotros. Acuerdos comerciales, acuerdos de tipo de inversión en infraestructura, acuerdos de transferencia tecnológica, acuerdos incluso financieros. Un mundo que hace 20 años era imposible porque todo eso se concentraba solo en los grandes países desarrollados y que 10 años después es claramente un mundo distinto. Un mundo donde esos países emergentes nos dan a nosotros más oportunidades, más posibilidades de asociación y más posibilidades de tener mejores condiciones y de no tener que caer al pie de ninguno. Todo este mundo solo es aprovechable a partir de una mayor integración regional. Porque lo único cierto del ALCA, de la propuesta del ALCA, es que había que integrarse. Había que integrarse, pero no con Estados Unidos, había que integrarse entre iguales, entre países en desarrollo, entre los países de la... ¿Por qué hay que integrarse? Y porque en este mundo es bastante complejo, que va a ser difícil, y que por ser un mundo donde cambian las relaciones de poder, es un mundo con fricciones, con oportunidades, con peligros, en ese mundo tenemos que estar espalda contra espalda para aguantar las presiones de afuera, presiones económicas, presiones comerciales, presiones políticas, y para tener juntos una voz fuerte que sea escuchada. Y la integración regional, la unión entre países de desarrollo, nos da la dimensión, nos da las posibilidades de integración productiva, de generar cadenas de valor, de hacer mercados ampliados donde podamos fortalecer nuestro trabajo, nuestro valor agregado, nuestra ciencia, nuestras industrias y defender los recursos naturales,
el agua y todo aquello que es importante en este siglo XXI. Por eso, mirando la perspectiva y 10 años después, creo que la decisión fue estratégicamente correcta y creo que estamos en mejores condiciones para enfrentar un mundo, repito, con oportunidades, pero al mismo tiempo difícil, duro y complejo. Hasta aquí llego con mi presentación y quedo a la disposición de ustedes.